Bienvenidos a todos, qué gusto poder estar con ustedes. En este momento comparto mi presentación para poder comenzar. Vamos, listo. Pues la verdad es que para mí es un honor poder compartir con ustedes este tema que para mí es apasionante, ¿no? Justo como ya lo leía Blanca en mi presentación, el tema de la ética y la responsabilidad, sobre todo en la inteligencia artificial y obviamente enfocado a la educación, ha sido algo con lo que me he topado todos los días desde que este tema salió y el, no, y el tener que quedarme afuera de esto no podía pasar en mi vida. En ese sentido, ¿no? Pues primero, digo, yo sé que ya han estado desde la mañana hablando de qué es la inteligencia artificial, pero sí es importante mencionarlo de nuevo, porque si no entendemos qué implica la inteligencia artificial y desde dónde hay como ciertos elementos y ciertas fallas, digamos, en el entendimiento de la misma, quedamos fuera desde el uso y obviamente la responsabilidad de la inteligencia artificial y del uso de la misma. En ese sentido, la inteligencia artificial es un sistema informático, finalmente es algo que está programado, es algo que tiene una cuadratura en su articulación y que permite simular, y eso es importantísimo, simular la inteligencia humana. Si nosotros recordamos al ser humano, el ser humano es un conjunto de tres grandes facultades: inteligencia, voluntad, afectividad. Y en ese sentido, lo que la inteligencia emula es solo una de las tres facultades del ser humano y por lo tanto las capacidades que de ésta emanan. Obviamente son capacidades que nos permiten analizar la información de una manera mucho más rápida. Si bien el ser humano analiza muy, muy rápido, no lo hacemos de manera consciente y sobre todo la resolución de problemas complejos de una manera mucho más eficiente que la del ser humano. Sobre todo porque al momento de no haber afectividad, no hay responsabilidad en la inteligencia artificial, pero sí la hay en quien la programa. Y creo que esto es importantísimo de mencionar, porque cuando vayamos profundizando en ciertos temas que vayamos ir viendo ahorita en la presentación, pues obviamente cuando vemos que no solamente la falta de ética dentro de la inteligencia artificial se da en quien la usa, sino también desde la programación, nos vamos a dar cuenta que entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no?, de lo que usamos y cómo lo usamos. En la mañana, por ejemplo, se hablaba de que esperamos que nunca llegue a suceder, pero podría ya estar sucediendo, que un estudiante de posgrado pudiera meter toda su información o toda su investigación a una inteligencia artificial como para que le ayudara o incluso de desarrollarla. Eso no quiere, entonces eso permitiría abrir toda su investigación a que sea pública, entonces cualquiera podría entrar sin darle el crédito adecuado. Ahorita vamos a ver por qué. Me voy a meter un poquito más a profundidad en esa índole. Pero lo que hay que tener muy, muy claro es que si este sistema está programado para seguir almacenando información, para poder amplificar sus capacidades, es decir, como cualquiera de nosotros, al momento de aprender algo, lo vamos guardando en nuestra mente, a veces consciente, a veces inconsciente, la inteligencia artificial va a tener exactamente la misma capacidad. Y en ese sentido, todo lo que nosotros vayamos diciendo a la inteligencia artificial, lo va a ir guardando, lo va a ir analizando y lo va a empezar a comparar con otras redes. Por eso es un sistema y por eso esta imagen me pareció maravillosa como ejemplo para esto, porque va haciendo estas conexiones de información y que cada vez que le vamos dotando de más información, esa información irá resolviendo o solucionando o gestionando problemas, pero también eh, soluciones, ventajas y desventajas. Eh, y por eso me voy ya hacia las tecnologías aplicadas a la educación. Primero, ventajas. Es todavía va siendo más rápida y más fácil el procesamiento de la información. Desventaja, vamos perdiendo en cierta medida el control sobre esa información y cómo la vamos analizando. Porque finalmente, y aquí digo, me voy a ir adelantando un poquito, finalmente cuando esa información ya está en la red, ya no me pertenece, pero tampoco le pertenece a la red, a la inteligencia artificial. Es de dominio público, pero a la aplicación a la que yo le monte esa información también tiene ciertos criterios.
Y muchas veces, y esto es uno de los primeros riesgos que tenemos que asumir con la inteligencia artificial, bueno, en realidad con cualquier sistema tecnológico, pues es a quién le estamos dando qué tipo de información. Porque parecería muy fácil, oye, pues tengo un problema de seguridad, pongan biométricos y entonces ya con eso se resuelve. Sí, pero ¿y quién maneja esa información biométrica? Hoy en día los celulares, por ejemplo, nos piden biométricos para nuestros bancos. ¿Cómo le hacemos y el banco cómo usa eso? En principio nada más para reconocernos y que nos digan, sí, esta cuenta es tuya y por lo tanto te permito acceder a ella. Pero ¿y si hay algo más allá? Digo, no me voy a meter aquí a suposiciones, a ideas, pero sí es importante. En ese sentido, para ver este tipo de tecnologías en educación, lo voy a dividir en dos elementos. Tecnologías aplicadas al docente y tecnologías aplicadas al alumno. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en inteligencia artificial aplicada a la educación y decimos, claro, el alumno que está usando, a ver, y me voy a lo cotidiano, ¿no? A lo que más fácil es. El alumno que está utilizando ChatGPT o ahora el nuevo DeepSeek, ¿no? Chino que salió, para hacer sus tareas. Sí, pero también el docente puede estar metiéndose y haciendo sus cosas a través de esta inteligencia artificial. Y entonces nos empezamos a encontrar con un dilema. A ver, ¿por qué si el profesor puede, yo como alumno no puedo? ¿Por qué si el profesor hace esto, yo no puedo? Y entonces nos empezamos a encontrar con este reto de que la ética tiene que ser pareja para todos. No quiere decir que haya una ética para el alumno y una ética para el docente. Finalmente estamos hablando de ética en la inteligencia artificial, en la educación de manera general. ¿Cuáles son tres usos actuales que está teniendo la inteligencia artificial en particular en el uso del docente? Primero, una tutoría personalizada. Esto, aunque no lo crean, mucha gente ya está utilizando sistemas y está desarrollando sistemas de inteligencia artificial para formarse y educarse. Y en ese sentido, el docente puede programar sus propios bots para darle ayuda a sus alumnos y sobre todo para poderles orientar en temas académicos. Una de las aplicaciones, lo voy a mencionar más adelante, pero la menciono desde ahora, se llama Bodly. Bodly es una aplicación que lo que hace es ser un robot que le vas preguntando temas académicos y te va orientando hacia donde tú quieres. Obviamente con fuentes, con citas, etcétera. Así fue entrenada. Y esto es maravilloso porque nos da un espectro muy amplio de cómo puedo yo orientar al alumno a aprender de forma más específica lo que él necesita aprender. En el ámbito, por ejemplo, de educación básica, educación media y educación superior no es tan fácil, ¿no? Pero Khan Academy es lo que está haciendo. Khan Academy, uno se mete a la aplicación, programa la información que quiere aprender y entonces le empieza a generar cursos ad hoc al nivel, a la búsqueda, porque además te empieza a hacer estudios y de hecho plataformas también educativas como Coursera, como edX, también ya tienen esta aproximación. Entonces, te va diciendo qué habilidades hay o te dará un pool de actividades y entonces yo puedo ir diciéndole, necesito eh, o quiero desarrollar esta habilidad. Entonces te va dando cursos, los vas tomando, te va subiendo tu nivel o incluso dices, oye, ¿sabes qué? Esta habilidad sí la tengo muy desarrollada. Voy a hacer una evaluación, ellos tienen evaluaciones de los diferentes cursos y a partir de ahí te dicen, tú sí, tu nivel es tal nivel y entonces voy personalizando la información. El segundo es este sistema de gestión educativa, lo que hoy conocemos como LMS, ¿no? Plataformas que empiezan a hacer este trato, pero que obviamente necesitan ciertos datos privados de la persona. ¿Y a qué me refiero con datos privados? Y esto pues, viene desde la ley de protección de datos personales a nivel federal, al menos en México, que son datos que te identifican para una institución. Tu ID, ¿no? Tu identificador de la universidad en la que estás o en la institución en la que trabajas, un correo personal que normalmente además tiene tu nombre y tu apellido, alguna credencial que tú le pones para entrar, una contraseña que normalmente ponemos contraseñas que son muy personales. Seguramente muchos de ustedes tendrán de contraseña su nombre con alguna fecha, ¿no? Con la fecha de nacimiento, la fecha de matrimonio, ¿no? Para los que estamos casados, de repente utilizamos ese tipo de datos. Eh, y en ese sentido empieza a automatizar la información con nuestros conocimientos y empieza a bombardearnos con apoyos, con sistemas, con automatización
Hoy, por ejemplo, ya podemos mandar correos de manera automatizada a nuestros alumnos. Entonces, un alumno no entra a la plataforma durante una semana, ¿no? Aunque sea la clase presencial, pues le podemos mandar un mensaje, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no has entrado a la plataforma? Entiendo que faltaste, pero bueno, el contenido está en la plataforma o las tareas están ahí, no has entregado y en automático va mandando mensajes, ¿no? Y eso es parte de esa inteligencia artificial que detecta un patrón y entonces hace una acción. Y en ese sentido viene el tercer punto, el análisis de datos de aprendizaje. Empezamos a analizar los datos, vamos mejorando, vamos viendo hacia dónde vamos y entonces podemos aplicarlo. Hay universidades, por ejemplo, que ya, sobre todo en la pandemia, o universidades virtuales, que tienen clases virtuales, que ya pueden, ¿no? Y a ver, en este webinar lo podríamos estar haciendo, viendo el nivel de interacción que hay entre las personas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la cámara apagada? Yo entiendo que en el webinar ustedes nos están viendo, pero eso no quita que pudieran tener la cámara prendida. ¿Cuántos la tienen apagada? ¿Qué tanto compromiso hay? ¿Simplemente se conectaron o no se conectaron? Hay interacción, qué gestos estamos haciendo. Y entonces podemos ir analizando esos datos y decir, esta persona no está comprometida, pues no quiero pensar mal ni mucho menos, pero pues imagínense alguien que de repente se conecta, no apaga el monitor, esto en pandemia seguramente le sucedió, ¿no? El alumno que se conectaba apagaba la pantalla y entonces no sabíamos ni que estaba ahí. Hoy en día ya podemos medirlo con la inteligencia artificial. Ya podemos medir ese nivel de interacción, ese nivel de compromiso, y entonces podemos decir, híjole, tú tienes falta porque ya no me tengo yo ni que preocupar. Al final reviso el estatus y me dice, esto sucede. Ya lo podemos hacer. Y con aplicaciones muy sencillas, tanto en Zoom, en Teams, ¿no? Y diferentes plataformas, Google Meets, es decir, estoy hablando de las más conocidas y más famosas. Y esto pues, realmente nos ayuda a nosotros a poder ir viendo esta parte. Pero hay un riesgo detrás, ¿no? Que voy a mencionar más adelante. Ahora veamos el encargo hacia el alumno. ¿Cómo están utilizando este tipo de tecnologías? Primero, y es lo que más es evidente, el desarrollo de tareas. Por supuesto, los alumnos hoy en día están desarrollando sus tareas con inteligencia artificial. En ese sentido, ¿qué es lo primero que tenemos que darnos cuenta? Si mi tarea, y esto se los invito a que lo reflexionen, sobre todo los que hacen exámenes con uso de computadora, si mi examen, por ejemplo, lo puede responder una inteligencia artificial, así le pongo la pregunta que yo le hice a mi alumno, la pongo en una inteligencia artificial y me la responde, no es una pregunta bien planteada. ¿Por qué? Porque es algo de memoria, porque es y no va a generar un proceso de análisis en el alumno. Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Tareas que el alumno pueda desarrollar su tarea, ¿no? Claro que yo le permito usar la inteligencia artificial, pero incluso más allá, ¿no? Yo les puedo compartir ejemplos de mis clases presenciales, sobre todo en la universidad. Les comparto a mis alumnos videos grabados por mí con el contenido de la clase, porque en la clase lo que les pido es desarrollarlo. Entonces, en una clase de ética, por ejemplo, donde estamos viendo el tema de virtudes, ¿no? Cómo es una persona virtuosa, etcétera, les digo, a ver, tienen de tarea dos cosas, ver el video de virtudes y tienen que ver una película. Y entonces en clase la analizamos. Claro que, y esa fue la actividad que hice el día de hoy en la mañana con mis alumnos, ¿no? Entonces, de repente se meten a la inteligencia artificial, hacen las preguntas que yo les estoy haciendo en el análisis, ¿no? Que además es un ejercicio en equipo, y resulta que le saca unas propuestas. Otro equipo le mete la misma pregunta a la misma inteligencia artificial y le genera otras respuestas. Entonces, de esa manera, ellos no van a tener una respuesta literal y entonces sí podemos generar este proceso de pensamiento. Y en ese sentido viene la segunda, la gestión de tareas. No solamente es el desarrollo de la tarea, sino cómo voy gestionando las tareas. Y entonces tenemos otro tipo de aplicaciones. Pienso en Monday, pienso en mismo Teams que va desarrollando tareas, ¿no? En tasks o tareas de Office. Ahora que ya todo Office 365 ya está metido con Copilot, por ejemplo, ¿no? Y les ayuda y va haciendo inteligencia. Los mismos celulares, ¿no? De Google, de Siri, etcétera, que van ayudándonos a gestionar las tareas, pues eso, la verdad, maravilloso. Y eso nos sirve también a nosotros como docente. ¿Qué procesos tengo que ir haciendo? ¿Cómo voy desarrollando una actividad? ¿Cómo voy trabajando? Y es lo que están haciendo los alumnos. Ayúdame a ordenar estas ideas, ayúdame a trabajar estas ideas. Y algo que me impacta ahorita que decían que trabajo en Southern New Hampshire University,
También doy clases en otras dos universidades en Estados Unidos, en particular la que estoy dando este semestre es en Tiffin University, y algo que me parece maravilloso es, hace un año, literalmente, yo daba una tarea y era muy fácil saber, este alumno utilizó inteligencia artificial para gestionar y desarrollar sus tareas. ¿Por qué? Pues porque los títulos tenían cada palabra una mayúscula. Maravilloso, ¿ya? Cuando eso lo vemos, cuando en español eso no sucede, a diferencia de que estudiamos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pues ya nos damos cuenta que hay un alumno que no está siendo íntegro. Hoy en día ya no sucede así, porque la inteligencia artificial se ha profundizado, los alumnos ya empezaron a detectar estos patrones y entonces empiezan a gestionar sus tareas de una forma diferente. Entonces hay que ver cómo hacemos eso. Y una tercera tarea que puede ser maravillosa, pero también muy preocupante, es la de análisis de textos. La inteligencia artificial no es, o sobre todo hoy en día, no es solamente un desarrollador de textos, un gestor de textos como ChatGPT. La inteligencia artificial hoy nos desarrolla presentaciones. La inteligencia artificial hoy nos desarrolla videos y videos con nuestra propia voz, con nuestra propia imagen y que podríamos parecer nosotros. Hoy nos genera imágenes, nos genera cuadros sinópticos, nos analiza textos y nos genera resúmenes, nos toma notas de presentaciones por Zoom o por Teams o por cualquier sistema de videogestión. Es decir, analiza textos con diferente información. Y esto, pues obviamente, nos permite de manera positiva poder sacar información mucho más rápida, pero al mismo tiempo nos genera también el reto detrás de, bueno, ¿y qué tanto está aprendiendo el alumno y qué tanto puedo hacer yo como docente frente a esas necesidades y frente a ese análisis que ya no está en mí? En ese sentido, ¿no? Como yo decía, ¿qué impactos puede tener esto? Bueno, ya los empecé a mencionar, pero el primero creo que es maravilloso y es positivo, la personalización del aprendizaje. Yo entiendo hoy, sobre todo en un sistema básico y medio, pues hay un programa de estudios que tengo que cumplir, ¿no? Que viene de la SEP, que viene de la Secretaría de Educación de los estados, y ¿no? En el estado de Michoacán en particular, y entonces no es tan fácil. Pero seguramente nos ha pasado que tenemos un alumno que es brillante o un alumno que no lo es tanto, y entonces podemos adecuar a través del uso de la inteligencia artificial, si, a ver, darnos recomendaciones para qué hacer con este alumno, que no quiere decir que no va a quitar nuestra chamba. No, la chamba del docente no se va a quitar, pero sí nos puede ayudar a personalizar el aprendizaje. Entonces, a un alumno que es brillante, pues le puede poner retos mucho más interesantes. A un alumno que es un poco más rezagado, le puede ayudar a ponerle retos a que pueda regularizarse con sus demás compañeros. Un segundo impacto potencial es la accesibilidad a la información. Antes, ¿no? Decíamos San Google, todo el mundo le preguntaba a Google y en Google estaba toda la información. Hoy ya no. Hoy es ChatGPT, hoy es DeepSeek, hoy es Copilot, hoy es cualquiera de esas. Y entonces tenemos mucho más información, más rápida, pero el problema es que está menos fundamentada. Todavía en Google, y sobre todo si era Google Scholar, pues tenías los documentos, estaban ahí. Hoy muchos alumnos le preguntan, y muchos docentes también, porque me he dado cuenta de docentes que de repente hacen esto, ¿no? Sobre todo en las clases de maestría me doy cuenta, ¿no? Que le piden información a la inteligencia artificial, ponen la referencia y resulta que cuando uno revisa, sobre todo el dato que es el más evidente, que es el DOI, el documento de identificación de cualquier artículo científico, pues resulta que al momento de yo revisar el DOI, ese artículo no existe. Y entonces, pues sí, la inteligencia artificial es capaz de generarte una referencia falsa y entonces ahí podemos cachar a los alumnos. Pero no se trata de ser meramente reactivos, sino también preventivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues algo que tenemos que hacer es ver de qué forma la inteligencia artificial nos ayuda a ser eficientes operativamente. Tenemos que pasar calificaciones, tenemos que generar reportes, tenemos que planear nuestras clases y son horas, horas y horas, además de nuestra hora sesión, ¿no? O hora y media, cada quien el tiempo que tenga frente al aula. Pues bueno, ayudémonos de la inteligencia artificial para poder hacer esto de una manera ética. Y es a donde quiero ir llevándonos poco a poco. Les voy a presentar en ese sentido, espero no equivocarme, 4 desafíos éticos que para mí son básicos y que hay que tener mucho, mucho cuidado ante esto que ya vimos, este panorama que tenemos, que ya conocemos y que tenemos de análisis. El primero es la privacidad y seguridad de datos.
Ya dijimos, tenemos que llenar las bases de datos de las redes, maravilloso, hay que hacer preguntas adecuadas, hay que generar estos elementos, estos prompts, ¿no? Que nos permiten identificar. Pero ¿cuál es el problema? Estos sistemas de inteligencia artificial, de video, de audio, de texto, de imagen, recolectan y almacenan datos sensibles. Y aquí puse estudiantes, pero en realidad es de cualquiera. Los LMS, la inteligencia artificial, nos piden ciertos datos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos abriendo, y por eso hablaba al principio de la ley del INAI o de protección de datos personales, estamos compartiendo información. Y como ya lo decía en la mañana y lo repito yo, al subir nosotros esta información, pues obviamente estamos generando un riesgo asociado a la privacidad y a las posibles violación de datos. Porque entonces, si yo tengo el dato particular de un alumno, su usuario, su ID, y lo subo a una red, subo su trabajo a una inteligencia artificial, ya es de dominio público. Entonces ya todo el mundo sabe que ese trabajo lo hizo Juanito Pérez con tal información, que su ID es este, que trabaja en la universidad o que estudia en la universidad, y también los míos. Porque también yo le estoy diciendo a la inteligencia, yo soy Pablo de Robina, que trabajo en la Universidad de Anáhuac, que tengo esta información. Y entonces ya lo hice de dominio público. Obviamente para ello es importante, ¿no? Establecer primero códigos y plataformas, entonces es importantísimo, plataformas que nos digan, estos datos los voy a resguardar en una que solamente va a ser utilizada para estos lineamientos. Y entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo los gestores de estas bases de datos y de estas plataformas, porque hay que leer la letra chiquita de qué sí se puede usar y qué no se puede usar. Y obviamente eso transmitirlo, ¿no? Nosotros como docentes, oye, ¿qué vas a hacer con mi imagen? ¿No? ¿Por qué me estás pidiendo la imagen? Nos pasó en la universidad hace aproximadamente 8 meses, ¿no? En verano, que nos empezaron a registrar asistencia con biométricos, con la detección de cara. Y mucha gente empezó a decir, oye, ¿por qué me tomas mi cara? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, claro, la misma universidad sacó un comunicado diciendo, a ver, esto no se guarda en ninguna base de datos, nada más contrasta tu fotografía contra tu cara, determina que si eres tú y registra asistencia. No hace nada más. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque entonces podemos poner en riesgo nuestra información y la de los demás. Imagínense el día de mañana que alguien guardara esa información, que alguien guardara mi fotografía, y entonces el día de mañana me roban mi celular y pueden entrar a mis cuentas de banco, pueden entrar a mi propio celular, que en teoría se activa con biométricos, a mis computadoras, ¿no? Ya hoy en día muchas cosas utilizan biométricos y eso está fundamentado en la inteligencia artificial. Entonces, si esa información se libera y le damos a aceptar, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, la leyenda de las cookies. Las cookies justamente es qué información se guarda en la página web Entonces, si nosotros no cuidamos lo que dice la cookie y le damos a aceptar porque queremos entrar a la página, podemos estarle dando a esa página datos, incluso hasta de grabación de nuestra información. Puede ser el audio, puede ser la cámara. Hay que tener mucho cuidado con esa información que compartimos. Vamos a un segundo desafío ético, que me parece también muy, muy importante. La imparcialidad y la transparencia. ¿Qué pasa con esto? Uno dice, ay, la inteligencia artificial es maravillosa, es la panacea, nos resuelve todo. A ver, sí tiene una gran ventaja. Es maravillosa, tiene una gran habilidad para representarnos información, ya lo decía yo al principio, pero también tiene un punto. Toda información de inteligencia, perdón, me fui demasiado. La inteligencia artificial tiene sesgos en sus algoritmos y sobre todo en la toma de decisiones automatizada. ¿Qué es esto? El sesgo algorítmico es, puede ser en tres momentos, ¿no? El primer momento se puede dar cuando se desarrolla la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque quien la desarrolla no necesariamente es un filósofo, no necesariamente es alguien ético, y entonces va a desarrollar la aplicación para obtener un fin sin importar que en el medio se lleve a personas, a información, a trabajos. Entonces hay que tener mucho cuidado quién tiene acceso a ese desarrollo, a esa información. Yo les digo de manera personal, por ejemplo, yo no entré a DeepSeek. ¿Por qué? Porque algo que salió es la forma en que fue diseñada. Está diseñada para conectar con la web de manera abierta y entonces tener acceso a la información personal. Y además está desarrollada para que esa información le llegue a los desarrolladores y puedan seguir trabajando y manipulando. Es decir, toda información que yo meta en DeepSeek, al momento de registrarme, en automático ya la tienen
en China y la pueden utilizar para lo que ellos quieran. Y es un permiso que cualquiera que entra a ella lo va a tomar. Entonces, ya desde ahí hay esa parte de toma de decisiones automatizada que tiene un sesgo. Viene el segundo punto. Para que una inteligencia artificial funcione como inteligencia artificial, tiene que ser entrenada. Es decir, le vamos dando datos. Obviamente, nosotros le seguimos dando datos cada vez que uno de nosotros hace una pregunta o que pide un video, o que pide una presentación, o que pide algo. Esa tecnología sigue aprendiendo, ya lo decía yo al principio. El problema está en que a veces la información que tienen los desarrolladores no necesariamente es la adecuada. Y entonces va generando de manera natural un sesgo. Les cuento que nos pasó en un hospital que conocí, que dijeron que iban a meter como prueba una doctora virtual, es decir, una doctora que tú llegabas, te daba ciertos síntomas y a partir de ahí te orientaba a qué especialidad, con qué médico, etcétera, sobre todo para gente que no sabía qué tenía y entonces con qué especialista ir. No era una doctora al 100%, aunque pues para allá va una gran tendencia, ¿no? Que muchos médicos también, igual que los educadores, tenemos ese miedo de, bueno, nos van a quitar la chamba y ahora la inteligencia lo va a hacer por nosotros. No, pero pues sí tiene mucho más acceso a la información y sobre todo si le abrimos todo nuestro expediente médico, pues mucho más, porque va a poder analizar desde bebés hasta el día de hoy, ¿no? En mi caso lo abro abiertamente a mis 38 años, qué está pasando conmigo y con mi información. Entonces imagínense que tenga la información de mis 38 años de vida, pues claro, me va a decir, claro, entonces tú tienes este problema y este problema que podría ser maravilloso, mucho más que el doctor, pero ni es humana. Y además, ¿qué pasa? Que tiene este sesgo, y le pasó a esta empresa, que no metieron casos de ciertas enfermedades en casos femeninos. La entrenaron con puros casos masculinos. Entonces, resulta que llegaron tres mujeres, ya está documentado, tres mujeres que querían, que se analizaron, las mandaba con un cardiólogo, cuando en realidad estas mujeres tenían un problema gástrico. ¿Por qué? Porque la plataforma no había sido entrenada con esto. Si lo quieren probar, los sesgos algorítmicos, métanse a cualquier inteligencia artificial que utilice, que haga imágenes. Métanse en Dalí, en Einstein, en Burley, en la parte de imágenes, la que quieran. Y pídanle, haz un mexicano, eh, lo que ustedes y van a ver cómo todos son, ¿no? Ya se los digo porque ya lo hice. De repente le pedí una persona de trabajo doméstico en México y me pone una persona súper elegante, con ropa de marca, ¿no? Se veía la palomita, en una mansión, y yo decía, no, pues es que esto no tiene nada que ver con la gente que vive, ¿no? Luego le puse, ponme un migrante, y me ponía una persona, pues, ¿no? De tez morena, pero además uno lo veía y decía, ya quiero tener el cuerpo que tiene este cuate, ¿no? Súper fuerte, súper musculoso. Y entonces ahí nos damos cuenta que tiene sesgos, porque estaba programada por gente normalmente blanca o morena, fuerte, intelectualmente capaz, ¿no? Muy brillante, etcétera. Y eso nos genera un acceso inequitativo a la información, costos de la misma información, porque además, si queremos tener más información, pues tenemos que pagar. Entonces, aquí empieza a generarse una brecha. Hay gente que puede pagar, hay gente que no puede pagar. Entonces, entre más pueda yo pagar, más acceso tengo, más información le meto, pero entonces también ya me está categorizando la información en cierta idea. Entonces, esta parte de imparcialidad y transparencia, y en transparencia me refiero también al que no conocemos cuál es el algoritmo que hay detrás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Viene un tercer desafío, que creo que ya al ver el nombre ya van a saber por dónde va, que es integridad y autenticidad. Y que tiene que ver mucho con la sustitución de las actividades del alumno y del profesor por el uso de la inteligencia artificial. Ya lo decía yo al principio. A ver, ser íntegro es reconocer que hice cosas con la inteligencia artificial. Muchas veces, y esto es importantísimo, no quiere decir que la inteligencia artificial sea una fuente fidedigna de investigación y sustituya el ir a un libro, el ir a un artículo de investigación pública, etcétera. Pero sí es importante que digamos, a ver, la inteligencia artificial llegó para quedarse como llegó la calculadora en su momento, como llegó la computadora después, etcétera. ¿Qué puedo hacer yo entonces para decirle, a ver, tu alumno, utilízala, pero dime, esto lo tomé de inteligencia artificial y a partir de ahí, ¿qué hago yo con eso? Lo critico, lo analizo, lo planteo,
lo hago o lo critico. Está mal, la inteligencia artificial está mal. ¿Por qué? Porque planteo estos errores y entonces, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar ese proceso? Y entonces sí veo ese proceso de autenticidad del alumno. ¿Por qué? Porque si nada más el alumno copia y pega, copia y pega, copia y pega, y nuestras preguntas además no las planteamos para que el alumno pueda desarrollar, por ejemplo, hay algo que podemos hacer como táctica, poner palabras ya sea clave o absurdas, que si el alumno copia mi instrucción y la pega, ¿no? Sobre todo si es una tarea que le dejamos en algún LMS, como ya lo platicábamos, o la mandamos por un correo electrónico, lo que sea, o incluso hasta en el pizarrón, ya me pasó una vez, ¿no? Les estaba poniendo una instrucción y le puse a la mitad como Blancanieves y seguí. Claro, la mayoría de las respuestas de los alumnos me hablaban de Blancanieves, de los siete enanitos, etcétera. Quiere decir que quienes me hablaron de eso, copiaron y pegaron. Entonces perdemos autenticidad en el pensamiento y lo más importante, autonomía en el desarrollo del pensamiento. Hoy los alumnos no están pensando y muchos profesores tampoco. Están replicando información que encontraron en una red y que la están poniendo ahí. Y dicen, ah, claro, sí, pero es que como lo... Y luego, sobre todo si es en equipo, no, pues que mi compañero lo hizo. Y entonces echan la bolita. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? En la cuestión de la integridad y la autenticidad. Hay que fomentar la integridad y la autenticidad de una línea maravillosa. Y en ese sentido viene el desafío de la responsabilidad social en la implementación de la ética, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque también es parte de la ética, ¿no? En primer lugar, ahí se me adelantó, pero bueno, no importa. ¿Qué rol tiene la institución? Es decir, ¿qué herramientas nos preparan, nos dan, qué tenemos? Porque muchas veces, pues aunque yo no quiera, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el correo de Microsoft, pero algo que la institución dijo es, aquí no a Copilot. En cambio, yo que tengo, por ejemplo, el correo personal, también está en Microsoft, desde Hotmail, pues ya me aparece, ¿no? El iconito de Copilot y entonces ya le puedo decir, desarrollame este correo, ¡pum! Me lo desarrolla y me lo manda. O le pongo mi correo y le pongo corregir redacción. Ah, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer desde nuestra institución y qué no podemos hacer? El segundo punto es cómo nosotros como actores, alumnos, estudiantes, institución, bueno, miembros de la institución, directivos, etcétera, ¿qué estamos buscando? ¿Cómo podemos generar esta responsabilidad social? Responsabilidad en general, ¿no? ¿Cómo somos responsables de lo que estamos pidiendo? Y cómo entonces nos vamos comprometiendo por este mundo mucho más ético, mucho más sustentable, porque además algo que no está dicho aquí, pero que es un reto enorme que hay detrás de la ética, es el uso, por ejemplo, que implica la inteligencia artificial de consumo de agua. Ustedes me dirán, ¿por qué la inteligencia artificial consume agua? Bueno, porque para enfriar los servidores se utiliza un agua tratada y un agua que ya no puede ser reciclada y que tiene que tomarse del agua pura. Y esta agua, más o menos al día de hoy, por cada pregunta que le hacemos, o por cada cuartilla que le hacemos a ChatGPT, está consumiendo hoy en día entre 5 y 7 litros de agua. Mucha se puede reciclar, mucha no. Entonces también ese sentido de, pues a veces tendremos que regresar al lápiz y al papel, oye, haz esto, porque también entonces quizás no nos damos cuenta, pero estamos afectando. Y por eso es una responsabilidad social, no solamente responsabilidad sobre la ética. Estamos afectando también a la inteligencia, al mundo con hacerle preguntas de inteligencia artificial. Un tercer punto es una colaboración interdisciplinaria. Ya lo había yo mencionado antes. Pero la inteligencia artificial, por un lado, en el desarrollo, necesita ser interdisciplinario. No puede ser solamente un equipo de mecatrónicos o de técnicos que sepan programar. Tiene que haber gente detrás que sepa de ética. Y ojo, no solamente de una postura, ¿no? Porque una vez me decía, claro, tú porque eres filósofo y porque además eres eh, ¿no? De la Universidad de Anáhuac, entonces ya tienes doble punto, ¿no? La parte moral religiosa y la otra parte. Digo, no, no, no. Quiero dialogar con el ateo, con el agnóstico, con el judío, con el del Islam. ¿Por qué? Porque entonces así sí podemos construir algo que sea lo mejor para todos. Si nos cerramos a una visión, perdemos de vista a las demás. En cambio, cuando dialogamos, podemos decir, a ver, esto sí, esto no. A ver, y me voy a ir con algo que puede sonar un poco ambiguo o al contrario, puede generar ruido, ¿no? Pero a ver, desde el dilema de decir,
¿la inteligencia artificial va a usar lenguaje inclusivo, sí o no? Y entonces habrá unos que digan, no, por supuesto, claro que no debe utilizar. Otros, no, claro que sí, porque es lo que está de moda. Y entonces, bueno, no de moda. Y entonces empezamos a entender, ¿no? En ese diálogo, qué sí, cómo no, cómo podemos profundizar, cómo podemos aterrizar. Y entonces logramos decir, a ver, como esto es para todos y el lenguaje inclusivo no es para todos, sino lo que debe de cambiar es el mundo que está detrás, bueno, hagamos que entonces la aplicación cambie, pierda esos sesgos, pierda, ¿no? Y entonces no tengas ese pilar, ¿no? Del machismo, pero tampoco del feminismo radical, que sea un equilibrio, una igualdad, pero solamente se logra cuando en el equipo hay investigadores, filósofos, historiadores, hombres y mujeres, ¿no? Y no solamente hombres o no solamente mujeres. ¿Por qué? Pues claro, porque entonces estamos trabajando en una colaboración interdisciplinaria, ¿no? Y eso genera una mejor inteligencia artificial. Es difícil, pero también cuando esto lo pasamos eh, al alumno, cuando hacemos que trabaje en diferentes áreas, promovemos proyectos y entonces en los proyectos hacemos nosotros o buscamos que se hagan equipos no de amigos, sino de hombres y mujeres de diferentes carreras o de diferentes áreas y metemos profesores de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir explotar proyectos. Y finalmente, y ya lo veíamos en la primera conferencia, ¿no? De los estándares y las regulaciones que hay a nivel tanto nacional como internacional. México, tristemente, y lo digo tristemente, todavía no ha generado un código de ética de la inteligencia artificial. Está en proceso, ya hay 2 senadores que la han propuesto, pero pues el país tiene otra línea ahorita y no les interesa demasiado. Pero sí nos damos cuenta que a nivel internacional hay muchas otras regulaciones, ¿no? Están los principios de Asilomar, está el Rome Call for Ethics, Roma llama hacia la ética, están los principios, ya está la primera regulación internacional, que es la Regulación Europea del Uso de la Inteligencia Artificial, y entonces podemos empezar a aplicarlos. Y eso nos va a ayudar a generar estándares institucionales. Si se permite, no se permite. Cómo sí se permite, cómo no se permite. Y en ese sentido, ¿no? Les iba a dar este tipo de ejemplos, Podly, del que ya hablaba, CAFI, que es donde trabajo yo, lo que hacemos, por ejemplo, tenemos en todos nuestros cursos, ¿no? Que tienen la plataforma, el LMS, tenemos un código de ética de uso de inteligencia artificial. Entonces ahí lo que hacemos es decirle al alumno, a ver, la ética, digo, la inteligencia artificial, para que sustituya tu actividad, no está permitido. Puedes preguntarle dudas, cuestionarios, si no estás entendiendo algo, que te analice un texto, pero necesitamos que tú, como alumno, le metas de tu cosecha. Entonces, puedas hacer ese trabajo. Y también, bueno, seguramente muchos de ustedes conocerán, ¿no? El ICAI, y esto viene también el TEC de Monterrey, muchas instituciones que estamos afiliadas a la integridad académica, que hemos trabajado desde hace ya varios años, sobre todo en México, en el Congreso de Integridad Académica que tiene la UDEM, ¿no? Desde hace 2 años, ha potencializado muchísimo la integridad académica. Entonces, lo que se ha dicho en estos congresos, y se los digo porque he participado ahí, es de qué forma nosotros podemos fomentar en el alumno el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el trabajo colaborativo, sin perder de vista la inteligencia artificial. No podemos eliminarla. Por eso, por ejemplo, Bodly, que es una aplicación de inteligencia artificial desarrollada por un grupo de académicos, justo lo que ha hecho es esto. ¿De qué forma? Y por ejemplo, Elicit es otra aplicación que lo que busca es en una base de datos de artículos, yo voy buscando artículos y me va diciendo y me va como automatizando qué personas, qué artículos y me va actualizando, ¿no? Ya salió un nuevo artículo de esto, ya salió este otro. Entonces, para una investigación, pues ya me lo va generando y me lo va dando. Y esto Doctor, pues ayuda perdón, muchísimo. perdóname, nos quedan 3 minutos. Claro que sí. Entonces, esto nos va ayudando mucho a poder ir buscando esa parte de la integridad académica. Rapidísimo, y sobre todo porque nos queda muy poco tiempo, digo, ya estoy prácticamente a punto de terminar. ¿Qué tendencias a futuro tenemos? Bueno, una de las tendencias es la automatización del aprendizaje, ¿no? Primera imagen. La tecnología piensa por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Pues pensar más que la propia inteligencia, sentir más y trabajar en ello. Segunda imagen, la robótica. La robótica cada día va avanzando más. Tenemos a un Elon Musk que nos está invadiendo, a pesar de que no vivimos en Estados Unidos,
con todos sus robots, con todos sus aparatos automatizados, etcétera. Esa va a ser la tendencia. Tenemos los lentes de Meta, los lentes de Apple. Bueno, no podemos luchar contra ello, insisto. Hace años llegó la calculadora y sustituyó el pensamiento del ábaco. Después llegó la computadora, los celulares inteligentes. Bueno, ahora llegó la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos las paces con ella? Bueno, el empezar a utilizarla de una manera que a nosotros nos permita seguir desarrollando el pensamiento crítico de una manera positiva utilizando esta información. Tenemos que replantear nuestras actividades, sí. Tenemos que replantear nuestros talleres, sí. Tenemos que replantear nuestras clases, porque los alumnos tienen acceso en la misma aula. Entonces, hay que hacerlos pensar, hay que hacerlos trabajar y que la inteligencia artificial se quiebre ante nuestro pensamiento. Y esa es la tendencia, porque eso va a seguir y va a seguirse desarrollando mientras no haya una ley que irrumpa, porque está la ley de Europa que yo mencionaba, pero eso no quita que si la ley en Europa aplica, pues en Estados Unidos podrán seguir haciendo lo que quieran, y en México también, o en México más, ¿no? Y en China más, porque pues ahí no tienen estos códigos éticos. Entonces, ¿cómo lograr, pues, integrarla de una manera que para nosotros nos permita la integridad académica? Y ya con esto, pues nuestra propuesta a futuro es muy, muy clara y muy puntual. Son 5 líneas que les quiero compartir. Ya decía, la inteligencia artificial seguirá creciendo. Eso es inevitable. Hay que trabajar de la mano de ella, hacer las paces con ella. No me va a quitar mi chamba. Al contrario, yo tengo que permitir que mi chamba siga estando ahí. Yo tengo que permitir que el alumno siga pensando críticamente. Yo tengo que fomentar que el alumno pueda analizar y criticar. 2, tenemos que estar formados integralmente en ética, en la inteligencia artificial y en la implementación de la misma. No solamente basta estar capacitados técnica y tecnológicamente en la inteligencia artificial, sino en ética de inteligencia artificial. Y sin esto no sirve nada. Tercero, ya lo había dicho yo anteriormente, desarrollar directrices de un uso responsable. Cada quien sabrá cómo lo usa. Habrá veces en que es solamente para preguntas, solamente para responder. Yo lo permito, por ejemplo, hasta en mis exámenes, porque sé que mis exámenes implican desarrollo. Pero eso yo lo permito. Hay profesores que no lo permiten. Entonces hay que ver qué desarrollos hacemos. En ese sentido, pues creación de marcos para evaluar la eficacia educativa de la inteligencia artificial. No solamente porque existe la inteligencia artificial, quiere decir que ya se va a utilizar. Hay que crear esos marcos. Desde cómo queremos que la inteligencia artificial sea utilizada en nuestra institución, en nuestra aula, en nuestro lugar. Y finalmente, tener claro el pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, sobre todo en el desarrollo en el aula y fuera de ella, de manera propositiva y creativa, perdón ahí mi error de dedo, no vamos a avanzar. La inteligencia artificial está hecha para dejar de pensar. Tenemos que seguir fomentando el pensamiento y un análisis crítico de la inteligencia artificial. Critiquemos a la misma inteligencia artificial y pongámosla en juego para nosotros. Muchísimas gracias.